Una de las características sobresalientes del lenguaje que utiliza la Biblia es el uso constante de la metáfora. Si pueden ayudar ahí al hermano. La metáfora es un recurso lingüístico en el que utilizamos las palabras en un sentido figurado. Por ejemplo, hermanos, Moisés se refirió a Dios como la roca. Eso lo hizo en Deuteronomio capítulo 32. ¿Deberíamos pensar entonces que Dios tiene relación, alguna clase de relación con las piedras o con las rocas? No, es una metáfora. Se utiliza una imagen, una palabra en sentido figurado para comunicar otra cosa, para comunicar algo más. Por ejemplo, también, el salmista nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Sin embargo, si viéramos a alguien, ¿verdad?, intentando comer su Biblia, dudaríamos mucho de su salud mental. Es una metáfora. Es preciosa para nuestro corazón la palabra. La recibimos de esa manera. Es dulce, podemos gustarla en nuestra experiencia. El salmista también dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sirve para guiarnos, para dirigirnos. Y el profeta Jeremías nos dice que la palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra y fuego. ¿Por qué martillo que quebranta la piedra? Porque así obra la palabra de Dios sobre los corazones. Nuestros corazones son duros, pero la palabra de Dios llega y es capaz de romper esas piedras. O es como dice también Jeremías, que puede traer juicio, que puede purificar las cosas. Nadie interpretaría estas declaraciones en un sentido literal. Al oír este lenguaje, reconocemos que se trata de metáforas. Lo sabemos casi por instinto. Pero, ¿por qué utilizar metáforas, hermanos? En primer lugar, ¿por qué la Biblia utiliza tantos símbolos, tantas imágenes para hablarnos de las realidades celestiales? Las bondades de las metáforas consisten en aportar una riqueza creativa al lenguaje, en echar a volar nuestra imaginación, con ciertos límites, claro está. Las metáforas tienen sus límites definidos también por la palabra de Dios, pero nos llevan a pensar más allá, nos llevan a pensar más profundamente en lo que Dios quiere decirnos. Por eso las metáforas tienen un poder particular. No es lo mismo que yo diga, la palabra de Dios es una guía eficaz para las decisiones de los creyentes, a decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo primero puede ser muy claro, pero lo segundo nos ayuda a pensar más profundamente. Nos da material, hermanos, para que podamos meditar en qué es lo que significa. Y de este modo las metáforas tienen mucho que enseñarnos. De hecho, si prestaron atención a la lectura, se habrán dado cuenta de que el apóstol Pablo utiliza metáforas en esta sección. Pablo habla de leche y vianda, y sabemos que eso tiene que ver con su labor de instrucción. Pablo nos dice cómo él plantó y Apolos regó, y nadie se imaginaría a uno de los apóstoles y a un predicador como un labrador o un campesino. Pablo le dice a los corintios que ellos eran labranza o una siembra y que eran también edificio de Dios. Se trata de imágenes muy interesantes que nos ayudan a entender cuál es el lugar y la actividad que le corresponde a los ministros en la obra de Dios. Y por otro lado, estas metáforas nos enseñan más de cuál es la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo podemos hablar de la iglesia? Pablo habla de ella como una labranza, como un edificio. Pablo va a hablar en el mismo capítulo de la iglesia como un templo. Así, hermanos, Pablo utiliza estas metáforas para presentarnos un concepto adecuado de la iglesia y los ministros. Si seguimos la metáfora, es como si Pablo estuviera deshiervando la iglesia en Corinto en ese momento,
corrigiendo un mal concepto que estaba enterrado en el corazón de los corintios, para sembrar después sobre ese terreno la verdad de Dios en toda su pureza. Así, la iglesia en Corinto será instruida por estas metáforas tan ricas. Y vamos a ver que nosotros podemos extraer también mucho para nuestro provecho. Y antes de ver la estructura del pasaje como tal, quiero que noten que esas metáforas son la columna vertebral de lo que Pablo va a decir en este capítulo. Especialmente dos que encontramos aquí en el versículo 9. Cuando Pablo dice, ustedes, son labranza de Dios, edificio de Dios. Si son labranza, ¿qué son los ministros? Labradores. Yo planté, Apolos regó. Si son edificio de Dios, ¿qué es Pablo? Él va a decir, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo era entonces de los constructores. Y los ministros, ¿verdad? O los maestros que hacen edificar sobre ese fundamento. Entonces, lo que vamos a encontrar en el capítulo 3 se articula por esas metáforas. Es la columna de lo que encontramos. Pero en esta tarde solo vamos a alcanzar a ver hasta la primera. Nos vamos a ir del versículo 1 al 9 y me voy a detener al final en esa primera metáfora de la iglesia. Labranza o campo o siembra de Dios. Y en la próxima predicación vamos a hablar de cómo es que la iglesia es también un edificio y qué papel juegan los ministros allí si pensamos en la iglesia de esa forma. Pero para dividir nuestro pasaje, hermanos, vamos a tomar del versículo 1 al 4 y ver la reprensión que Pablo tiene para los corintios. Ese va a ser mi primer punto, la reprensión de Pablo para los corintios, versículos 1 al 4. Después vamos a ver cuál es el rol de los ministros. El rol de los ministros, versículos 5 a la primera parte del versículo 9. Y por último vamos a detenernos en esa metáfora de la iglesia, labranza de Dios, en el versículo 9. Entonces la reprensión que Pablo hace a los corintios, el rol de los ministros en segundo lugar, y en tercer lugar esa metáfora de la iglesia, la siembra o el campo sembrado o la labranza de Dios. Veamos entonces el primer punto, porque Pablo comienza aquí de la manera más enfática, con una fuerza particular, en una reprensión a los corintios. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuándo es que Pablo no pudo hablarles como espirituales? ¿En qué momento? Es una pregunta difícil. Quizás en la carta anterior. Hay que recordar que Pablo había tenido una correspondencia ya con Corinto. Quizás en el principio de esta carta, por la manera en que venía hablando. El tiempo aquí no es del todo claro para nosotros, pero lo que sí es muy claro es cuáles eran las circunstancias. Porque Pablo les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significan esas palabras de parte del apóstol? No significan, hermanos, que Pablo esté dividiendo a los cristianos en dos tipos o dos categorías, como algunos han argumentado, diciendo, bueno, están los cristianos espirituales y por el otro lado están los cristianos carnales. Los cristianos carnales han recibido a Jesús como Salvador en su corazón, pero no lo tienen como su Señor. Quizás muchos de ustedes han escuchado algo así. Ese no es el punto del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Pablo viene diciendo? Recordemos, hermanos, que Pablo había utilizado la palabra espiritual en unos versículos anteriores, en el versículo 14 y en el versículo 15, distinguiendo entre el hombre natural, que dijimos no tiene el Espíritu de Dios, y el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Todo aquel que tiene al Espíritu de Dios. Tan simple como eso. Pero ¿qué es lo que Pablo les está diciendo entonces? Pablo les está diciendo, ustedes, corintios,
se están comportando como si no fueran creyentes. Ustedes tienen al Espíritu, pero en esto que están haciendo, en esto de los celos, de las contiendas, de andar diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ustedes están andando conforme a la carne. Se acordarán que en otra parte o en otra carta el apóstol Pablo nos dice que hay que andar por el Espíritu y que no debemos permitirnos el satisfacer las obras de la carne. Pues lo que estaban haciendo los corintios en ese momento es andar según la carne. Por eso los celos, por eso las contiendas, por eso las divisiones. Carnales porque estaban actuando por impulsos y deseos pecaminosos. A eso es a lo que se refiere Pablo. Ustedes se están comportando como si no conocieran a Dios. Qué fuertes palabras. Y además les dice, niños en Cristo. Pablo está diciendo, yo tuve que hablarles como si ustedes apenas hubieran nacido de nuevo y tuviera que acomodar mi enseñanza. Ustedes se creen espirituales, se creen sabios, pero en realidad yo tuve que acomodar mi instrucción para hablarles de tal manera como si fueran bebés en Cristo. Imagínense el golpe al orgullo con estas palabras, que hemos visto que era una tendencia fuerte en Corinto. Pablo les dice además, versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Pablo les está diciendo, yo no llevé alimento sólido. Es una analogía del tipo de instrucción que Pablo estaba llevando a cabo. Otra vez, otro golpe allí al orgullo. Pablo se presenta aquí como el que lleva el alimento, y eso nos ayuda o anticipa las metáforas que vamos a encontrar. Pero ¿cuál es la razón por la que Pablo tuvo que hablarles de esa forma, llevar leche y no alimento sólido? Pablo dice, no eres capaces, ni sois capaces todavía. Esa era la razón. Si el niño no come sólido, hay que enseñarle. Si el niño no sabe leer, no podemos darle una instrucción más avanzada. Así en la vida cristiana hay grados de crecimiento. Y lo que Pablo les está diciendo es, ustedes se han quedado en un grado muy bajo de crecimiento. Se jactan de su sabiduría, se creen sabiondos, aprecian la filosofía de este mundo, las apariencias de este mundo que se pasan y no se dan cuenta del estado espiritual en el que se encuentran. Son niños en Cristo. De hecho, hay otra referencia similar que encontramos en la carta a los hebreos, en donde se distingue, ¿verdad?, el tipo de alimento, la leche y el alimento sólido. Y una reprensión, en cierta forma, parecida, cuando el autor de la carta a los hebreos les dice, debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os dé leche. Es la misma idea aquí. Pablo esperaba evidentemente una mayor madurez en el caso de esta iglesia, y no es lo que Pablo estaba viendo. Pablo les dice, porque aún sois carnales. Es decir, este era un impedimento moral. El pecado de los corintios estorbaba la instrucción de Pablo. Pablo no podía avanzar a otras lecciones o a presentar las mismas verdades de manera más profunda, más elevada, mientras este pecado siguiera obstaculizando el corazón de los corintios. Eso es lo que pasa, hermanos, con el pecado. Y eso es lo que estaba pasando en aquella iglesia. El pecado nos impide entender más de la palabra de Dios. Nos impide sacar más, extraer más de las profundidades que la palabra de Dios tiene. Porque el pecado nubla nuestro entendimiento. ¿Y cuál era ese pecado en cuestión? Pablo es más específico todavía. Les dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
celos, contiendas y disensiones. Esas son obras de la carne. Esta era la evidencia de la carnalidad de los corintios. Y esto es algo, hermanos, que si lo pensamos más a fondo, atenta contra los principios más básicos del cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Una de las primeras lecciones que recibieron los discípulos en ese discurso del aposento alto en el Evangelio según Juan fue acerca del amor. ¿Y qué demuestra esto? Los celos, las contiendas, las divisiones, que los corintios no se habían apropiado, no habían entendido bien, que esta es una de las cuestiones más básicas de la fe cristiana. ¿Cuál era la evidencia de esos celos y de esas contiendas? Pablo ya nos lo había dicho en el capítulo 1, que le había llegado un informe de los hermanos de Cloé, de que se estaban peleando. Pero repite aquí la misma idea en el versículo 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En otras palabras, Pablo apunta otra vez al orgullo espiritual de los corintios. Ellos estaban jactando de los hombres. Estaban convirtiendo en el emblema, en el símbolo de su cristianismo, uno u otro predicador. Quizá algún otro, pero al menos Pablo se pone aquí como el ejemplo y pone también a Apolos. Como si Pablo, hermanos, o Apolos fueran los protagonistas en la obra de Dios. Por eso va a ser tan interesante la metáfora que Pablo utiliza, para que entendamos cuál es el papel de los ministros. Aunque Pablo y Apolos nunca promovieron algo así, nunca les dijeron: ¿saben qué? Ustedes tienen que evaluar la manera en la que enseñamos para decir a cuál le van a ir, cuál les gusta más, cuál es más de su preferencia, ¿verdad? ¿Cuál tiene más elocuencia para hablar como ustedes lo disfrutan? Pablo nunca hubiera dicho algo así, ni tampoco Apolos. Pero esta era la tendencia pecaminosa en el corazón de los corintios, queriendo contraponer a un obrero sobre otro. Así que Pablo, después de reprender este pecado, procede a explicarnos cuál es el rol de los ministros. Eso en el versículo 5. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el rol, el papel o la tarea de los ministros? Pablo se pregunta: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ahora, ¿por qué Pablo, hermanos, procede a explicarles el papel de los ministros? Porque el apóstol se da cuenta que detrás de las actitudes de los corintios, detrás de las disensiones, de los celos, de las contiendas, hay un concepto inadecuado. ¿De qué son los apóstoles? ¿Qué son los maestros en la iglesia? ¿Qué son los predicadores? Los corintios estaban pensando que los predicadores deben de ser algún tipo de superestrella. Entonces hay que compararlos, ¿verdad? Como haríamos con los actores: ¿cuál es el más guapo? ¿Cuál es la más hermosa? Y así con los predicadores: ¿cuál me gusta más? ¿Cuál predica mejor? ¿Cuál es más elocuente? ¿Cuál es más? Etcétera. Lo que queramos agregar en esa lista. Por esto Pablo corrige el concepto. Él sabe que hay una idea, hay una creencia equivocada detrás, hay un mal concepto que propicia o perpetúa ese pecado. Pablo y Apolos no eran protagonistas ni políticos. ¿Qué eran? Pablo nos lo dice: servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y Pablo va a hacer algo bien interesante aquí, hermanos, algo que oscila entre mostrarnos cuál es la importancia de los ministros en la obra de Dios, pero al mismo tiempo cuál es ese papel subordinado de los ministros bajo la autoridad de Dios, en dependencia del poder y la obra de Dios. Así, Pablo une esas dos ideas: servidores, pero al mismo tiempo
por medio de los cuales habéis creído. Agentes, instrumentos de Dios para llevarles a ustedes la instrucción para que entonces ustedes pudieran creer en el Evangelio. Eso nos dice mucho acerca de qué son los ministros en la obra de Dios, instrumentos usados por Dios para llevar la palabra. No amos, no protagonistas, no oradores ni sabios, sino servidores. En ese sentido, hermanos, déjenme ponerlo en palabras muy sencillas. La tarea de los predicadores y maestros se parece a la tarea de un cocinero, un chef, que quiere preparar un platillo delicioso para sus comensales, teniendo en cuenta, las necesidades nutricionales de los comensales, como también el gusto, el paladar. Tiene que ser un platillo agradable que vaya a traer nutrición a los comensales. Así pensamos, hermanos, los predicadores. Queremos preparar un platillo, ¿verdad?, por medio de un sermón, una predicación, una instrucción que sea de provecho. Y a veces hay que combinar ciertos sabores que pueden no ser muy agradables para las personas, incluyendo el sabor amargo, incluyendo sabores agrios, pero que son necesarios para nuestra instrucción. Así se ve Pablo, hermanos, llevando el alimento a los corintios. Servidores de Dios, porque hemos recibido una tarea encomendada por Él, pero servidores también de los creyentes, de los corintios, en este caso, por su labor. De tal manera que Pablo está diciendo, es incongruente mantener una actitud como la que ustedes tienen, celos, contiendas, divisiones, porque nosotros somos solamente servidores. Uno es el Señor, es el que da el crecimiento. Pablo nos lo va a decir ahorita. Si hay alguien, ¿verdad?, en quien deberían de gloriarse, de quien deberían hablar bien, a quien deberían de presumir, es a Dios y no a nosotros. Y Pablo continúa diciendo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aparentemente lo que Pablo hace aquí es distinguir que los ministros tienen diferentes tipos de dones. Pablo plantó, Apolos regó. No todos los ministros hacemos lo mismo. Dios había utilizado de forma distinta a Pablo que a Apolos, dotándolos de diferente manera. Y así como hay diferentes dones, hay diferentes labores. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí se nos anticipa ya la metáfora de la labranza. Pablo se está presentando como un labrador, un trabajador en el campo. Pablo y Apolos son vistos de esta manera. Pablo se dedicó a plantar la semilla. Y podemos entender eso porque quien plantó la iglesia en Corinto fue Pablo. Fue él quien llevó la palabra en un principio, fue él quien les llevó el evangelio en un inicio. ¿Qué hizo Apolos? Está diciendo Pablo, Apolos regó, una labor para solidificar la iglesia, una instrucción posterior a la plantación de la misma. Hasta ahí llegaban sus labores. No podían hacer menos, pero tampoco podían hacer más. Tenían que esperar como labradores. Hermanos, los ministros tenemos una tarea importantísima: plantar. Tenemos que regar, tenemos que vigilar el crecimiento de la iglesia, de las plantas que florezcan de una manera gloriosa. Pero en otro sentido, nuestra labor está muy limitada, porque una vez que plantamos, una vez que regamos, no podemos hacer absolutamente nada más, sino esperar en Dios, como el labrador espera, ¿verdad?, a que caiga la lluvia temprana y la tardía, lo dice Santiago, espera el precioso fruto de la tierra. Así el predicador tiene que orar y esperar lo que Dios vaya a hacer. Pablo está corrigiendo entonces de esta manera la forma en que los corintios pensaban en los apóstoles y en los predicadores. Solo Dios, dice Pablo, puede dar el crecimiento. Por eso Pablo insiste en que el valor
la dignidad, la gloria, no pertenece a los ministros. Versículo 7, Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Un ministro no puede hacer esto. Es solo Dios el que puede traer ese milagro en los corazones. Así que no había razón, no había motivo para seguirse gloriando en los hombres. Y Pablo se los está demostrando. Además les dice, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Son una misma cosa. ¿Cuál es la cosa? Son labradores, son servidores, son constructores. Y pasamos a la siguiente metáfora. Tienen diferentes dones y tareas, pero están sirviendo al mismo Señor, forman parte del mismo equipo. No es que haya que contraponerlos o ser partidarios de uno o del otro. Han sido puestos en beneficio nuestro, hermanos. Y cada uno recibirá recompensas según haya sido fiel en lo que Dios le haya encomendado. Así el pastor, ¿verdad?, de una iglesia de 500, de 600 personas, como el pastor de una iglesia de 20 personas. ¿Cuál va a recibir mayor recompensa? Ustedes podrán decir, no, pues hermano, el que tiene 500, 600. ¿Quién dice? Dios mide los resultados según la fidelidad. Y por eso Pablo nos habla de esas recompensas. Por último nos dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Otra manera en que Pablo se refiere a los ministros, una palabra añadida aquí, colaboradores. Esto resume otra vez la responsabilidad y a la vez el privilegio de los ministros. La responsabilidad, porque es una tarea encomendada por Dios, no por los hombres. Y por otro lado, el privilegio, porque se trata de ser un instrumento para el crecimiento del pueblo de Dios. Pero otra vez, los ministros no pueden traer el crecimiento como tal. Solo sirven como instrumentos, como servidores, como colaboradores. Por último, hermanos, encontramos el tercer punto, la metáfora de la iglesia aquí. Porque Pablo le dice a los corintios, y ustedes son labranza de Dios. Labranza de Dios. O campo sembrado, o siembra, o etcétera. Tierra cultivada por Dios. Pablo dirige estas palabras a la iglesia de Corinto como un todo, como un solo grupo. No es que cada uno de nosotros sea labranza, es que formamos parte del mismo equipo. Y esto ya nos empieza a decir mucho. Imagínense, hermanos, la locura que sería, ¿verdad?, si estamos en un campo y vemos que una planta de rábanos, ¿verdad?, se sale de la tierra y con sus ramas, con sus hojas, abraza las hojas de otra planta e intenta arrancarla para sacarla. Diríamos, ¿qué es lo que está pasando? Así de raro es ver en la iglesia, ¿verdad?, cuando somos parte del mismo campo, que un hermano esté atacando a otro, que haya celos, que haya contiendas, que haya divisiones, cuando somos parte de lo mismo. Somos el campo, somos esa tierra cuyo dueño es Dios. ¿Qué nos dice entonces esta metáfora? Muchas cosas, quiero mencionar al menos un par, además de la que ya he dicho, porque seguramente hay más que podríamos sacar si pensamos en esa metáfora, labranza o campo de Dios. En primer lugar, hermanos, la iglesia le pertenece únicamente a Dios. Es el monopolio de Dios. Los corintios y sus frutos le pertenecían a Dios. Y esa es una propiedad que Dios no comparte con nadie, ni con Pablo, ni con Apolos. En segundo lugar, la iglesia en Corinto dependía de Dios a un nivel fundamental y de los ministros a un nivel secundario o instrumental. Porque entendemos, ¿verdad? Si no hay ministros, ¿quién va a plantar y quién va a regar?
Pero ¿quién es el que envía a los ministros? Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que hace que la tarea de los ministros tenga un efecto en el corazón de las personas? Es Dios. Es Dios, es su poder, es su gracia. Pero tal parece que los corintios habían invertido el orden. Tenían que aprender que ni Pablo ni Apolos podían dar el crecimiento, que eran importantes en su tarea como instrumentos, como servidores, pero que no eran más que eso. Así, hermanos, entonces podemos llegar a algunas aplicaciones siguiendo las líneas que hemos visto a través de este pasaje. En primer lugar, observemos la relación que hay entre la práctica de una iglesia y la doctrina de una iglesia. Una práctica deficiente o pecaminosa en la iglesia se acompaña en muchos casos de un entendimiento defectuoso. Si había celos, contiendas y divisiones en la iglesia de Corinto, estas se podrían perpetuar y llegarían a justificarse a través de un concepto incorrecto de cuál era la tarea de los ministros en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en las iglesias en donde se cree que el pastor debe ser y hacer absolutamente todo? Yo creo que todos hemos visto algo así alguna vez, ¿verdad? Y el pastor es el de la intendencia, y el pastor es el de las finanzas, y el pastor es el que enseña, y el pastor es el de la guardería, y el pastor es el de grupo de mujeres, del café, del grupo de hombres, el que cierra y abre local, ¿verdad? El pastor hace absolutamente todo. Y la iglesia, ¿verdad? En esos casos, ¿con qué mentalidad va? Yo me voy a sentar para ser servido. Por eso digo, detrás de una práctica deficiente hay un concepto, hay un entendimiento deficiente. Y Pablo nos lo demuestra aquí. Si nuestra iglesia entonces, hermanos, si en esta iglesia, Iglesia Bautista Reformada, Gozo Soberano, hay alguna práctica desagradable a Dios, si hay frialdad en nuestro servicio, si hay inconstancia en nuestros deberes, en nuestras disciplinas espirituales, hay que preguntarnos, ¿cuáles serán las ideas incorrectas detrás de esa práctica? ¿Cuáles serán las creencias equivocadas de nuestro papel en la iglesia, de qué significa la iglesia, de cuál es el rol de los ministros, de qué es lo que Dios ha encargado a un creyente que sea en la iglesia, etcétera, que perpetúan o posibilitan esa práctica? Es material para pensar, no pretendo responder esa pregunta. En segundo lugar, hermanos, reconozcamos el lugar que tienen los ministros. Y en este punto, quiero dar un análisis aquí, una evaluación. Se pueden incurrir en dos extremos. Por un lado, la predicadolatría, si podemos llamarlo de esa manera, la idolatría a los predicadores, a los ministros, o el convertirlos en superestrellas. Y por otro lado, el menosprecio de los mismos. Digamos que en la actitud de los miembros de la iglesia o de los que vengan a escuchar la predicación puede haber ese espectro. Un extremo, la idolatría, los predicadores o los ministros; otro extremo, el menosprecio de los mismos. ¿Cómo se ve la idolatría? Cuando le otorgamos al predicador un lugar más alto o una dignidad más alta que la que les corresponde, y pensamos cosas como: yo solo quiero oír a este u otro predicador. En otras palabras, este es mi gallo, ¿verdad? En este respecto, hermanos, me llama poderosamente la atención lo que comentó el pastor Juan Manuel Vaz en una de sus visitas a Querétaro, ¿verdad? A este mismo estado, a esta misma ciudad. Él dijo que había visto en un evento una tendencia a la idolatría de los predicadores. Y yo creo que hay que tomar muy en serio sus palabras. ¿Por quién las está diciendo? Por el conocimiento que tiene el hermano, pero también porque viene de otra cultura y puede notar cosas que nosotros
no notaríamos tan fácilmente, porque estamos acostumbrados, hay cierto ambiente, cierta cultura en nuestro cristianismo. Y él cuenta, hermanos, esto es público, por eso lo digo de la misma manera, que vio a unas personas peleándose porque se querían tomar unas fotos con el hermano. ¿Cuál será la creencia detrás de eso, verdad? Después de haber estado consumiendo quizás muchas horas de predicación en internet y decir, yo voy a escuchar al hermano Juan Manuel Vaz, pero mi pastor, como que no me gusta tanto su predicación, ¿verdad? Idolatría, al final se convierte en idolatría. Y es curioso porque la idolatría puede pasar después al menosprecio de otros pastores. Ahí es cuando los extremos se tocan o se unen. Pero creo que hay que tomar esto muy en serio, hermanos. Creo que es una tendencia, quizás no solamente en México, sino en Latinoamérica, de hacernos figuras, así como hacemos con los políticos. La misma historia. Erigir a los predicadores como superestrellas, como famosos, ¿verdad? Y darles un lugar, una honra, tener un concepto inadecuado, incorrecto de los mismos. Por otro lado, el menosprecio se da cuando alguien tiene un concepto bajo o carnal del ministerio en general o de un ministro en particular. Y piensa cosas como, yo voy a recibir la palabra, pero no la voy a recibir de ese hermano. Por eso digo que las metáforas de Pablo son un antídoto a esto. Si la iglesia se reconoce como labranza y ve a sus ministros como labradores, sabrá recibir la palabra con gratitud y obediencia a Dios. La iglesia va a decir, Señor, gracias por darnos ministros para cuidar de este campo, para hermosearlo, para que dé mucho fruto para tu gloria. Por otro lado, podríamos pensar en lo mismo, pero en el caso de los ministros, ¿verdad? Y decir que hay ministros que van a descuidar su tarea o presentarla de una manera que es inadecuada. Esto va para ambos lados. Pero en tercer lugar, hermanos, apreciemos la diversidad de dones que Dios concede a los ministros. Y déjenme explicarles esto con un ejemplo. Quizás algunos de ustedes han escuchado de la historia de Elizabeth Elliot. Ella fue la esposa de Jim Elliot, misioneros, ¿verdad?, al Ecuador, a los Aucas, a los Guaurani particularmente. Y Elizabeth Elliot se casó 3 veces. Tuvo el primer esposo, murió como mártir, tuvo el segundo, murió de una enfermedad y tuvo un tercero. Ella dice que cuando tuvo el tercero, ya después de muchos años, se dio cuenta de algo bien importante. Él dijo, a ver, mi primer esposo tenía dones en esta área que mi segundo esposo no tiene, pero mi segundo esposo tiene dones que el primero no tenía, y mi tercer esposo tiene dones que ni el primero ni el segundo tenían, pero tiene deficiencias en las que el primero y el segundo no tenían. ¿De qué se dio cuenta? De que no todos los dones están en una sola persona. Y es el mismo reconocimiento, hermanos, que tenemos que hacer de los ministros. No todos los dones van a estar en una sola persona. Por eso necesitamos una pluralidad de ancianos en la iglesia. Y por eso he insistido en esta iglesia en que sigamos orando, que no vamos a estar completos hasta que tengamos una pluralidad de ancianos y tengamos también diáconos. Dios no ha dotado a ningún ministro con la totalidad de los dones. Hubo un solo hombre que cumple esa característica y se llama Jesucristo. Por último, hermanos, pensemos en esta iglesia, Iglesia Bautista Reformada Gozo Soberano, como labranza de Dios. Esto tendrá muchos resultados. En primer lugar, si avanzamos en esta consideración, si seguimos pensando en esta iglesia como una labranza, le daremos toda la gloria a Dios por cualquier forma de crecimiento. En segundo lugar, nadie tomará una prerrogativa que no le corresponde, ni los ministros queriendo levantarse como algo que no sea servidores, ni la iglesia entendiendo su papel como algo que no sea labranza.
Porque hemos visto, la iglesia le pertenece a Dios, ni a los ministros ni los miembros. Ninguno puede ni debe enseñorearse de la iglesia. En tercer lugar, oraremos más fervientemente para que el Señor envíe obreros. ¿No reconocemos en estas palabras del apóstol Pablo un eco de lo que el Señor Jesús había dicho? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si nos reconocemos como labranza, vamos a decir: Señor, tenemos necesidad, y no solo aquí, en muchas otras partes. Por favor, envía obreros. Tú eres el único que puede llamarlos y capacitarlos para esta obra. Y tenemos la seguridad de que Dios va a responder, porque esa es una oración conforme a su voluntad. Por último, hermanos, con esto termino. Apreciaremos más el hecho de que para sembrar este campo con buena semilla fue necesaria la muerte del Hijo de Dios. El precio para comprar este campo, esta iglesia local, fue la sangre del Hijo de Dios. Y por supuesto, eso tiene un poder inagotable para cambiar la forma en la que pensamos acerca de quién es la iglesia, acerca de quiénes son nuestros hermanos, quién es nuestro Salvador y quiénes son y qué papel juegan los ministros. Amén, hermanos. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por la claridad que hay en tu palabra. Gracias porque también corriges nuestro entendimiento, no solamente el de los corintios, Señor, también el nuestro. Gracias, Padre, por la bendición que nos concedes en esta iglesia, de poder recibir domingo tras domingo tu palabra. Te rogamos que podamos aprovecharla al máximo, que nos des un oído dócil, Señor, y podamos poner por obra estas cosas. También te pedimos, Señor, que tú bendigas esta ordenanza, que santifiques los elementos de los que vamos a participar, el pan y la copa, que podamos ver en ellos, Señor, esa prenda de tu amor, ese símbolo del amor que tú tienes para con nosotros y de ese nuevo pacto, Señor, que has establecido, del cual tú has dicho que no te arrepentirás. Pedimos, Señor, que tú sigas sepultando nuestros pecados, que los eches en lo más profundo del mar, que no tengas en cuenta nuestras rebeliones, que te acuerdes, Señor, de la sangre del pacto que has celebrado en tu Hijo Jesucristo, al que nos has unido por medio de la fe. Permítenos celebrar esta ordenanza con alegría, con reverencia, con gozo, con adoración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.